Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el capítulo 3 de la primera carta de Juan y vamos a leer de los versículos del 4 al 10 el día de hoy. Y les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Y ya cuando nos hayamos puesto de pie, le empezamos a leer aquí. Y ahorita les digo cómo se va mi predicación, su propósito. Dice el capítulo 3 de la primera carta de Juan, el versículo 4, así: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la injusticia, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Padre, en el nombre de Jesús te queremos pedir que nos ayudes el día de hoy a lo que voy a predicar y lo que vamos a escuchar, afecte nuestros corazones, que nos ayude a tener claramente definido de qué se trata que tú hayas venido al mundo. Te pedimos tu bendición y de antemano la agradecemos, porque pedimos, Padre, confiadamente ante tu trono de gracia de que nos escuchas, pues estamos pidiendo conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que todo lo que pedimos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues pueden tomar ustedes asiento. Y estaba pensando casi todas las navidades, casi todas, no todas, me toca predicar a mí y esta sería la predicación número 25 de Navidad, si es que las he predicado todas, que no creo, pero les comparto esto por el hecho de que siempre queremos traer a ustedes el que podamos juntos ver cuáles son las razones bíblicas para nosotros tener un entendimiento correcto acerca de las cosas que celebramos, en este caso la Navidad. Y antes de empezar, quiero nada más poner aquí un precedente en relación con los festejos como estos. En todas las iglesias tenemos todo tipo de personas, aquí hay personas que tienen maneras muy dogmáticas de ver las cosas. En ocasiones las veo yo como hasta un poquito religiosas, no necesariamente bien cimentadas teológicamente, en las que sus maneras de procesar los eventos, en ocasiones en su dogmatismo creen que nada más su manera de pensar está correcta. Y luego, muy fácilmente, porque, y no quiero ofender a nadie, la verdad, no es mi intención ofender a nadie, pero en ocasiones creemos estar tan en lo correcto que si la gente no hace las cosas como nosotros, no festeja o sí festeja diferente, entonces, hijo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, eso no está en la Biblia, ta. Y decimos, oye, espérate. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede en cuanto a eventos como este. Bien se nos ha dicho ya previamente, no es el tiempo en el que nació Jesucristo, este tiempo de un evento bíblico. El mundo ha aprovechado y ha llevado a cabo una celebración muy mundana, muy terrenal. ¿Es muy bonito? Sí, pues yo le veo el lado bonito, a mí me encanta.
Me encanta esto, me encanta lo que hemos cantado. Yo disfruto estas cosas. Disfruto que nos juntemos en mi familia. O sea, yo me deleito con esas cosas. Para mí la comunión es algo bien importante, es algo bien placentero. Pero sí quiero que tengamos en cuenta que el Señor, puesto que no es una celebración que está mandada en la Biblia, tú y yo tenemos el día de hoy la libertad de celebrarla como nos guste o como podamos. Y la palabra de Dios nos da en el capítulo 14 de Romanos, se los voy a leer, un cierto parámetro para que nos podamos mover dentro de él y poder tener libertad de disfrutar, aunque Jesús no haya nacido en este tiempo. Y les voy a leer del capítulo 14 de Romanos, y dice así: aceptad al que es débil en la fe, dice, pero no para juzgar sus opiniones. O sea, aquí hay gente madura espiritualmente y hay gente débil en cuanto a la fe. Dice, tenemos que respetarlo, tenemos que estar más o menos en esa mente de respetar a las personas. Dice, uno tiene fe en que puede comer de todo. Fíjense eso, pero el que es débil solo come legumbres. O sea, lo que quiere decir es que los vegetarianos son de débil fe. No, no se crea, no. Rewind. Perdónenme los vegetarianos, no quise decir eso. Qué buena onda que son vegetarianos, El que, el que come no menosprecia al que no come, dice. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. O sea, si tú eres vegetariano, Dios te ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado del otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, fíjense eso, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. ¿Quieres celebrar esto? Hazlo para el Señor. Y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. O sea, tú no quieres celebrar. No quiero celebrar para la gloria de Dios. Está exactamente igual visto a los ojos de Dios, porque nos da la libertad para los dos. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios nos da esta libertad de poder celebrar con un árbol de Navidad. No es pecado, no es del diablo, ¿ok? No hay ninguna parte en la Biblia que diga que debes de poner o que no debes de poner. No, tú tienes libertad para celebrar y festejar como a ti te guste, mientras lo hagas para el Señor. Dice 1 Corintios 10:31, y se los repito, y se los repito, y se los repito, precisamente porque quiero que tengamos bien clavado ese versículo: comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Dicho esto, debemos de buscar en nuestro corazón si nuestras actitudes hacia las personas que celebran como celebran nos desagrada. Y si eso está así, decir, Señor, ellos tienen toda la libertad y gloria a Dios por ellos. Yo no festejo de esta manera, pues puedes decir, gracias, Señor, que me hace el privilegio de no celebrar para tu gloria. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Sí, amén. Órale pues. El día de hoy mi predicación es, le puse como título, el propósito de la venida del Señor Jesucristo, pero no debo de ser así, como digo, dogmático, de el propósito. No. Este es uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo vino. La razón que le puse el propósito es porque en el contexto del que voy a predicar el día de hoy, de la primera carta de Juan, habla de algo sumamente específico que tiene que ver con que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Entonces, les digo, se ha hecho uso de este tiempo para la cuestión
de los festejos navideños, los nacimientos, los regalos, las fiestas, todo tipo de cosas y decimos que qué bonito. Sin embargo, yo creo que muy fácilmente se ha desvirtuado el propósito divino de la venida de Jesucristo, y al tomar en nuestras vidas y corazones y mentes ese tipo de desvirtuamiento, viene a afectarnos entonces nuestra manera de ver cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en cuanto a la venida de Jesucristo. Quiero empezar dándoles una cita que dio un teólogo, W. Tozer, que me llamó mucho la atención. Decía él: esta generación ha producido cristianos que toman su relación con Dios como si la tuvieran con Santo Claus. Buscan al Señor fervientemente solo para que ponga todos los regalos que desean bajo el árbol de la Navidad. O sea, toda esta cultura nos ha afectado al grado de que nosotros, a la hora de pensar en la venida de Jesucristo, nos vamos a un pesebre con un nacimiento y las cosas que ello conlleva. Aquí tenemos los festejos y todo. Sin embargo, les digo, a la hora de que nosotros vemos el nacimiento del Señor Jesucristo, que no es lo más importante de la venida de Jesús. O sea, Jesús vino y nació como nacemos todos. Lo importante de su venida fue su vida y su muerte y resurrección. Porque el haber salido de la tumba fue lo que probó precisamente de que Él es Dios y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces, nosotros sí debemos de reenfocar nuestra mente y corazón en cuanto a cuál es el propósito por el cual el Padre envió a su amado Jesucristo a la tierra y qué efecto tiene eso en cada uno de nosotros personalmente. El propósito de mi sermón es que debemos de entender que la venida de Cristo destruye en tiempo presente las obras del diablo y nos llama a vivir en santidad. O sea, el Señor Jesucristo vino, nació, vivió su vida perfecta, justa, santa, para luego darnos el privilegio de poder ser nosotros los recipientes de esa vida perfecta, al nosotros depositar nuestra fe en Jesús, decir: yo creo, Jesús, que lo que tú has venido a hacer por mí, yo lo creo, tú eres el Señor, yo reconozco que yo soy un pecador, me arrepiento de vivir mi vida apartado de ti, te invito a que reines en mi vida y seas el Señor de mi corazón. Eso nos da a nosotros el privilegio en ese momento, si estamos genuinamente arrepentidos, de ser vistos entonces por Dios como justos, santos, perfectos, como Jesús vivió. Y entonces lo que Dios ve en ti y en mí es a Jesucristo, porque tú le has abierto las puertas de tu corazón, ahora Él vive en ti. Y es la manera en la que una vida de un creyente se debe de vivir, sabiendo que Cristo mora en nuestros corazones. Ahora, este mensaje tiene una connotación muy tremenda, porque el nacimiento de Jesucristo no fue solamente un evento histórico, sino un acto de guerra espiritual. O sea, el Señor Jesucristo, vemos nosotros desde el capítulo 3 del libro de Génesis, que Dios, a la hora de que habla a la serpiente que engañó a Adán y a Eva, a partir de ahí les habla de la guerra que va a tomar lugar en la vida de Jesucristo entre Él y Satanás. Y le dice el Señor a la serpiente: por cuanto esto has hecho, haberle engañado, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás. Lógicamente andaba parada la serpiente, andaba paradilla, ahora se tenía que arrastrar en el polvo. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. O sea, esta guerra que empezó en el huerto del Edén, viene en parte a ser consumada por el Señor Jesucristo. Y digo consumada en parte porque aunque el Señor Jesucristo vino y rompió el poder del pecado, vino y rompió el poder de la muerte, ya están logrados esos
objetivos por parte de Dios, pero aún no. Ya están, pero aún no, como dice el doctor John Piper. O sea, ya estamos nosotros libres de pecado, sí. Cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos deja perfectamente limpios delante de Dios. Y eso nos declara santos delante de Dios, nos hace justos, nos pone en una situación de un perfeccionamiento progresivo, de una santificación progresiva en el momento en el que Cristo viene a nuestras vidas. No más que Cristo viene a nuestras vidas y lo primero que empieza a tomar lugar en este corazón de gente pecadora es que empieza a haber una tremenda lucha. Hay una lucha en la vida del creyente por el hecho de que nosotros antes de venir a Cristo estábamos viviendo en pecado. Todos y cada uno de nosotros. Y ese tipo de cosas implica que nosotros si estábamos viviendo en pecado, entonces estábamos viviendo en una enemistad con Dios. Aunque en un momento dado pensemos que no somos tan malos. Y quiero decirte lo siguiente, tú puedes pensar que no eres tan malo, tú a lo mejor eres una persona, iba a ser buena, semibuena, pero que tú vives apartado del conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad, de sus caminos, de sus leyes, de sus mandamientos, y eso te hace a ti ser un tremendo pecador rebelde en contra de Dios, aunque tú creas que eso es bueno, si tú estás viviendo de esta manera, apartado de Dios, todo eso que te dije, indiferente a las cosas de Dios, te hace estar en la categoría de la peor gente. Dices tú, Chihuahua, esta no me la sabía. Así piensa mucha gente, yo no soy tan malo, yo no le hago mal a la gente, bla, 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 bla. Pero yo no sé la palabra de Dios, no la conozco, yo no oro, yo no paso tiempo con Jesús, yo vivo mi vida como cristiano, Dios y yo. Y de hecho la iglesia no me gusta, no estoy de acuerdo con ella. Pues eso habla mucho de ti, habla mucho de ti. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo de Dios está usando al apóstol Juan para que escriba esta carta a gente que en un momento dado cree que puede vivir su vida pecando y llegando a creer que son cristianos. Esto es lo que está hablando el Espíritu de Dios a través de Juan. Por eso dice todo el que practica. O sea, hay personas, o sea, acuérdense una cosa, esto está escrito a gente cristiana. Los pecadores esto no lo saben, no lo conocen, no están aquí adentro. Les escribe a los cristianos y les dice, si tú practicas, si tú de una manera constante, regular, en la que hay una indiferencia en tu manera de pensar y de vivir y de actuar, y en esa manera hay pecado, dice, lo cual no únicamente todo el que practica, sino que también está violando la ley de Dios, dice, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces voy a explicar lo que es pecado. Dice, y para esto, dice, se manifestó Jesucristo, dice, para quitar los pecados, dice. Y en él no hay pecado. Entonces, manda esta carta, les dice, la venida de Jesucristo tiene un propósito perfectamente bien diseñado por parte de Dios para venir a traer a la vida de todo ser humano un entendimiento en el que se debe de dar cuenta a la hora de leer la palabra de que si una persona vive en pecado, no es de Dios esta persona. Una persona que constantemente está viviendo en rebelión contra Dios, en cualquier área. Hay una tendencia, y ahorita hablaré de algunas de esas cosas, hay una tendencia a continuar pecando. Y lo glorioso del anunciamiento de la venida de Jesús es que dice, para las personas que así viven,
Personas que viven con una mentalidad de que yo puedo pecar a escondidas, puedo llevar una vida doble, porque pues digo, así soy. O yo no puedo salir de esa manera de vivir. Yo tengo que hacer este pecado y pues ni modo, ¿verdad? Dios es bueno y Dios no va a mandar a nadie al infierno. Juan nos dice aquí, nomás que Jesús apareció para darte a ti la esperanza de que si tú vives en alguna manera de pecado, Él te lo da el poder para que rompas con ese hábito que te está destruyendo, que está afectando tu vida completa y a la gente a tu alrededor. Porque el pecado, hermanos, nuestro pecado le afecta a toda la gente a nuestro alrededor. Pero ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que desobedece y se rebela contra Dios. Ese es el problema. Y la palabra de Dios claramente nos enseña a través de ella que una persona que está constantemente pecando y desafiando a Dios va a estar siendo resistido por Dios. No va a haber una prosperidad en el alma de la persona. Por eso dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado, una persona que confiesa es una persona que reconoce que está pecando contra Dios. Dice el que confiesa su pecado y se aparta, dice, va a alcanzar misericordia. Si una persona conscientemente está viviendo en pecado, pensando que Dios es bueno y que no hay ningún problema, está viviendo un terrible engaño que le va a llevar a esa persona a despertar un día y darse cuenta que a Dios no lo podemos engañar. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y sí es importante que nosotros estemos viendo de qué manera estamos sembrando en nuestros corazones la palabra de Dios. Es bien importante que nosotros tengamos claro que lo que el Espíritu de Dios habla, lo debemos de tomar tal como está, ver la manera en la que a nosotros nos viene y nos ilumina y nos hace ver si lo que estamos leyendo tiene una congruencia con nuestra manera de vivir. Una persona que no tiene un entendimiento correcto de pecado, le voy a dar una poquita de ilustración en cuanto a la manera en la que Dios quiere que veamos el pecado. Toda persona que peca, pero bueno, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es errarle al blanco. Así es la definición, el significado de lo que es pecar. Dios nos ha dado un blanco donde está escrito todo aquello a lo que le debemos de pegar, como si este fuera un bullseye. Tenemos que pegarle aquí cada vez. Una persona que ignora esto, siempre le va a errar al blanco. Siempre. Ahora, una persona que teme a Dios y que quiere honrarlo, quiere conocer bien esto y quiere hacer lo que aquí está escrito, no porque tiene que, sino porque quiere. Porque quiere honrar a su Dios y darle gloria, porque está respondiendo al amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a que viniera a dar su vida por nuestros pecados, para que una vez haber salido de la tumba, Él resucitado nos ha dado el poder por su Espíritu Santo para que el pecado ya no reine en nosotros. ¿Y con qué pecado podemos empezar? Con nuestra falta de amor por Dios. Porque fue lo primero que nos dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Está difícil, está imposible, sin la ayuda del Espíritu de Dios. Ese poder que Cristo nos viene a traer con su aparición, su muerte y resurrección, es lo que viene a darnos el privilegio a nosotros ahora de decir: Señor, ahora te puedo amar. Ahora puedo amar tu palabra, ahora la puedo conocer, ahora mis ojos pueden ser abiertos por tu Espíritu Santo para que a la hora que yo me acerque a esta palabra, yo entienda lo que aquí dice. Y entonces no tenga yo excusa de andar queriendo justificar mi manera de vivir porque no puedo dejar de pecar.
Una persona que piensa de esa manera es una persona a quien el enemigo le ha engañado de una manera muy tremenda. Esta parte que estamos viendo el día de hoy, una y otra vez, habla de la práctica del pecado. Hay personas que en un momento dado han practicado el pecado toda su vida, vienen al conocimiento de Jesucristo, le entregan su vida, se arrepienten, y ahora que son creyentes, de repente vuelven a caer en ese tipo de hábitos, de pecados, etcétera, etcétera. Eso es muy común y es muy normal. Quisiéramos decir, y en el momento en el que yo invité a Cristo a mi vida y me arrepentí, jamás volví a pecar. La palabra de Dios en esta misma carta dice, si alguno dice que no peca, es un mentiroso. El mismo apóstol Pablo, quien conocía de una manera muy especial al Señor Jesucristo, en el capítulo 7 de Romanos dice, hay cosas que yo quiero hacer que no debo de hacer. Dice, de hecho las aborrezco. Dice, son las que hago. Dice, ¿por qué? Porque hay algo en mí. Dice que me lleva a pecar. Es el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que viene a Cristo, está recién convertida, le acaba de entregar su vida, sabe que ahora hay una manera diferente de vivir. Una manera en la que la persona puede, por la gracia de Dios y el conocimiento del Hijo de Dios, puede vivir libre de la atadura y del poder que el pecado tiene en cada persona que lo practica. Hermanos, hermanas, les tengo que decir lo siguiente, el pecado nos afecta de maneras terribles. Dice, creo que es un salmo, ahorita no me acuerdo la cita, pero dice, como una carga pesada, dice, se agravan sobre mi cabeza mis pecados. O sea, el hecho de que nosotros tengamos al Salvador enviado por parte de Dios para destruir las obras del diablo, que es el pecado, ahora nos puede llevar a decir, yo puedo ser libre del pecado que me oprime y que me destruye y que me hace ver la vida tan horrible. Yo ahora puedo ver la vida por medio de Jesucristo. Yo puedo ver ahora la vida por medio de la palabra de Dios, sabiendo que me ha dado una esperanza viva. Una esperanza que me mueve el corazón a continuar dependiendo de Jesucristo todos los días de mi vida. Por eso el Señor Jesucristo ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan dice, apartados de mí no pueden hacer nada. Vengan. Y el que permanece en mí, dice, va a dar mucho fruto. O sea, una comunión con Cristo en oración y en la lectura va a producir en el corazón del hombre fruto. Va a transformar la vida de la persona. Por eso cuando leemos el Salmo 1 que dice que el hombre que se deleita en la ley del Señor va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Va a crecer y va a dar fruto en todo tiempo y lo que hace va a prosperar. Ahora algunos de ustedes podrán decir, pues yo oro mucho, pastor, pero la Biblia no la leo. O yo leo mucho la Biblia, pero no oro. Y me pregunta la gente, me dicen, oye, ¿cuál es más importante? Muy fácil. ¿Qué es más importante? ¿Aspirar o exhalar? Es lo mismo. Es igual. Igualito. Tú quieres tener una vida espiritual balanceada. Debe de contener estos dos elementos. Porque aquí está Jesús. Aquí está el Hijo de Dios, que vino a revelarse para que nosotros a la hora de conocerlo pudiéramos experimentar vida y vida en abundancia. Hermanos, Jesucristo no apareció para tener estas celebraciones. El Señor Jesucristo ha aparecido para que nosotros podamos vivir una vida libre de pecado, en la que podamos disfrutar primeramente nuestra relación con Él y nuestra relación los unos con los otros, de tal manera que en ello Dios encuentre una satisfacción en nosotros. Por eso el Salmo 133 que dice, vean cuán bueno y agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía. O sea, esto es algo que a Dios le causa un placer. Y fue lo primero que el Señor Jesucristo vino a hacer a la hora de morir y resucitar. Rompió el velo del templo para que ahora nosotros tengamos una entrada directa a Dios. Hermanos, yo sé que les he dicho esto y a lo mejor ya los aburro, pero
no tiene el ser humano un mayor privilegio que entrar a la presencia de Dios todos los días. O sea, yo no encuentro algo mejor, no hay. ¿Cómo puede ser posible que yo pueda entrar por medio de la fe a la presencia del Dios vivo, del Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por mis pecados y que fue tentado en todo y que dice que se compadece de mí? Que cada vez que yo me acerco a Él y cada vez que hablo con Él y le presento mis necesidades, digo: Señor, te doy gracias que me conoces perfectamente y que aún así me amas. Me amas y me quieres hacer saber tu voluntad. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses acerca de la importancia de la palabra de Dios, les dice lo siguiente en su primera carta que les envía. Les voy a leer de 1 Tesalonicenses 2:13. Les escribe a los tesalonicenses, les manda una carta, dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, vean, oigan estas palabras, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Y escuchen esto: la cual hace su obra en vosotros los que creéis. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, o sea, nosotros les hablamos la palabra de Dios, ustedes la recibieron, y eso que ustedes recibieron empezó a hacer en ustedes una obra de parte de Dios. Hay aquí tal vez personas que digan: oye, ¿sabes qué? Yo batallo mucho con este aspecto de mi vida, con este pecado. ¿Qué hago? Primero que todo tienes que pedir perdón, arrepentirte. Pero otra cosa es decir: Señor Jesús, yo te suplico que me des el poder y la fuerza, la sabiduría para poder caminar este aspecto de mi vida que tanto daño me ha causado. Yo quiero pedirte que me ayudes a vivirlo en victoria. Cuando está Juan escribiendo esta parte que les digo, es algo bien intenso porque habla del diablo que vino. Sí, nomás que nos da por otro lado la gloriosa palabra de cómo es que una persona puede vivir una vida libre de la intervención del enemigo. En los siguientes versículos, porque mi segundo punto es la misión, digo, no traigo puntos para que los tengan ahí, pero la misión de Cristo era destruir el pecado y manifestar su justicia. Dice el versículo 6, todo el que permanece en él no peca. Pues nos dijiste que sí pecamos. Todo el que peca, dice, ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie se engañe, el que practica el pecado. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado, dice esto, es del diablo. Ay, caray. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. A ver, ¿y aquí cómo le hago yo, Señor? Bueno, pues Jesucristo claramente a través del apóstol Juan nos dice, la manera en la que tú vas a poder vivir libre de la práctica del pecado es permaneciendo en mi persona. Tú eres una persona que sabes de Dios. Fíjate bien esto que te voy a decir. Tú sabes de Dios, te gustan las cosas de Dios, te identificas, estás a gusto con ellas, pero tú a Dios no lo conoces personalmente. Bueno, tú lo que tienes es una religión. Tú tienes un conocimiento intelectual de las cosas de Dios, pero a Dios tú no lo conoces. Porque la diferencia está precisamente en que una persona que conoce a Dios es una persona que comulga con Él, que tiene una intimidad con Jesús, que ama a Jesús, que se deleita con Él, que busca intencionalmente cómo vive una vida que le es agradable y que le dé gloria, porque para eso nos crearon. Este otro
es esa persona que cree que es buena, que sabe cosas de Dios. No, eso yo no lo hago porque... Oye, pero la Biblia dice esto. No, pues no sé qué dice la Biblia. Hermanos, aquí lo que habla Jesús es de una intimidad con Jesús. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Dice, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. El mensaje de Dios, al haber enviado a Jesucristo, desde un principio fue hablarnos de la verdad que conlleva arrepentimiento, renunciar al pecado, creer el Evangelio de Cristo. No más que dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es una cosa que nos debe de llevar aquí a nosotros a pensar, ok, quiere decir entonces que si los hombres amaron más las tinieblas que la luz, mi pregunta hacia mi persona, y cada uno debemos de hacérnosla, es, ¿y yo en cuanto a la luz, en cuanto a Jesucristo, cómo me encuentro? ¿Qué tan iluminado, qué tan enterado estoy yo de lo que el Señor Jesucristo quiere y desea de mí? Porque ahí es precisamente donde empieza a marcarse la diferencia, y se los voy a decir así, porque aquí está escrito, aquí lo estamos leyendo, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Una persona que peca deliberadamente, dice aquí, es un hijo del diablo. Y una persona que permanece con Jesús, una persona que ama a Jesús, sabe lo que Jesús quiere, porque lo conoce, porque comulga con Él, pasa tiempo en intimidad con Jesús. Y podemos nosotros ahora, una vez que venimos a la persona de Jesucristo y Él empieza a morar en nosotros, vivir una vida sin pecado, porque Él está en nosotros. Si tú has creído a Jesucristo, le habrás abierto la puerta de tu corazón y le habrás invitado a que more adentro de ti. Bueno, si esto así sucede, entonces en ti, adentro de tu persona, de tu espíritu, ha empezado a vivir, a morar la palabra viva de Dios. Y esa palabra viva de Dios va a ser la que te va a instruir en todo aspecto posible a cómo vivir una vida que le es agradable a Él. Y una vez que esto sucede, vas a tú ver las obras del enemigo, el pecado, las mentiras, todas las cosas, y vas a decir, yo no quiero nada con ello. Yo de hecho quiero detestar todo lo que tiene que ver con pecado en mi vida. Y debe de ser una postura intencional, definida. ¿Por qué? Porque ahora está Cristo en nosotros, y a la hora que está Cristo en nosotros, el enemigo nada tiene que ver con nosotros. El Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. No pecó. Dios a Él lo hizo pecado por nosotros, como dice 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él cae todo el pecado de todas las personas. Dios castiga a Jesucristo en lugar de castigarnos a nosotros. Y lo que nosotros debíamos de haber sufrido en su lugar, a nosotros nos permite entonces decir, gracias Dios que castigaste a Jesucristo y a mí por su muerte en la cruz, su resurrección. Señor, yo reconozco que Él es el Señor y yo me arrepiento, yo no voy a ser castigado. Y el castigo lo recibió Él. Ahora yo soy declarado libre, ahora yo puedo vivir una vida llena de gratitud, de alegría, de bendición, de poder. ¿Por qué? Porque Cristo ahora vive en mí y el diablo nada tiene que ver conmigo. Lo sigue diciendo ahí mismo el apóstol en esta última parte, porque dice el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿En quién? En nosotros. El que practica el pecado es del diablo. Esta parte del 8 al 10 hay 4 veces, dice practica.
Dice, porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y lo dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¡Wow! Esto está muy pesado. Esto está bien, bien tremendo. El Hijo de Dios para esto se manifestó. Dice, pero ahora ya tienes tú la simiente de Dios. ¿Se acuerdan que leí de Génesis 3? Dice, tu simiente, tu semilla de la mujer, no de Adán, de ella. Viene hasta el nacimiento virginal de Jesucristo, donde no hay intervención de hombre en María, porque concibe del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesucristo es santo, es Dios. No hay intervención de hombre. Usó el vientre para el nacimiento de Jesucristo, pero es Dios. Es la simiente de Jesucristo, la simiente de Dios. A la hora que tú pones tu fe en la persona de Jesucristo, la simiente de Dios entra a tu corazón, la palabra de Dios entra a tu corazón y empieza a dar fruto de vida eterna. Todos aquellos que en un momento dado se frustran por sus pecados y no saben cómo cambiar, la pregunta que tú y yo nos debemos hacer, ¿y tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu Salvador? ¿O sigues siendo el baby Jesus? ¿Sigues siendo un ser histórico que no tiene nada que ver con tu vida, excepto los festejos que se llevan a cabo durante estos días? ¿Sabes? Jesucristo apareció para destruir el poder que el diablo tiene en la vida de toda persona que en un momento dado cree que está bien con Dios y no conoce a Dios, que vive en una rebelión contra Dios, que está viviendo una vida aparentemente buena, pero que a Jesucristo no lo conoce. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 1, su primera carta, dice el versículo 23, pues habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se cae la hierba, caece la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso el salmista, me encanta como lo pone en el Salmo 119, versículo 9, que hace la pregunta y que dice, ¿cómo? Dice 119, déjenme se los leo, me encanta esto, dice, ¿cómo puede el joven guardar su camino? ¿Cómo puede ser una persona para vivir una vida que agrade a Dios? ¿Cómo le hace? Dice, guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos, y en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendigo a Dios por la venida de Jesucristo. Esta palabra de Dios, que estaba con Dios, era Dios, y vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, y ahora quiere morar en tu corazón. Ahora quiere vivir Cristo dentro de tu corazón y hacer que no únicamente estas celebraciones que para muchos son difíciles, como se nos enseñaba, sino que quiere que tengas una vida en la cual tú seas un representante de Cristo en la tierra, no únicamente durante la Navidad, sino todos los días de tu vida. Sé y sabemos que no podemos estar gozosos todo el tiempo, no podemos. Hay situaciones bien difíciles. Sin embargo, el mandato por parte de Dios es estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. Porque Cristo vino a dar su vida por ti y por mí, para que a la hora de que tú en tu corazón lo reconozcas como el Señor, sepas que viene a romper el poder que el diablo tiene sobre de ti. Si tú eres una persona,
te digo que crees tú que estás viviendo una vida más o menos bien porque vienes a la iglesia, pero tienes a lo mejor tu esposa y tienes una noviecita por ahí. Eres un adúltero, eres un alcohólico que no reconoces tu alcoholismo, eres una persona que roba constantemente, que miente constantemente, que está desafiando a Dios constantemente, pero vienes a la iglesia. O inclusive no tienes que ser tan drástico como ese tipo de pecados. Tú nada más vienes a la iglesia. Tú no tienes un amor por Dios. Tú no tienes un temor de Dios. Yo te diría, ¿no estarás tú confundido? ¿No estarás tú creyendo que eres cristiano y a Cristo no lo conoces? ¿Y no lo representas? En tu casa eres una persona iracunda que grita desmedidamente y que insulta y que falta al respeto, pero vienes a la iglesia y cantas aleluya. O que eres una mujer que constantemente está desafiando al marido, gritándole, faltándole al respeto, deshonrándolo y vienes a la iglesia y eres una santa. O eres un hombre áspero, malvado, con tu esposa, que se te olvida que te dice ahí, no seáis ásperos con ellas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué crees que te lo dice? Porque está jugando Dios. Porque le faltaban páginas para llenar de la Biblia, ¿o qué? Nos está advirtiendo, nos está hablando acerca de lo que debe de ser una vida que represente a Cristo dentro y fuera de nuestras casas. Y que gente que en un momento dado vive esas vidas tan dobles, engañados por el engaño del diablo, se van a ver una sorpresa. Si no te quieres memorizar 1 Corintios 10:31, memorízate Mateo 7:21. O los dos. Muchos van a llegar aquel día y me van a decir, Señor, Señor, yo en tu nombre. Y les voy a decir, no sé quién eres. Me he enfocado el día de hoy en estas cuatro partes, en esta parte, perdón, de la venida de Jesucristo a derrotar las obras del diablo, como les dijo Jesús a los fariseos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Era la gente más religiosa que había. Esta gente era tan religiosa, hermanos, que tenían el Antiguo Testamento y le agregaron. Decían, esta gente quería ser más santa que la Biblia. Y les dice, y los deseos, fíjense nomás, estoy leyendo de Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, ¿cuáles son mis deseos en esta vida? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Hay mentira en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Quiero cerrar con estas cuatro cosas que el Señor Jesucristo, hoy me enfoqué en esta únicamente del pecado, pero quiero cerrar con estos cuatro elementos del poder que el Señor Jesucristo con su muerte y resurrección vino a traer a la humanidad. Y el primero, pues lógicamente estamos hablando de ello, el poder del pecado. Esos hábitos que tú y yo tenemos con tendencias a que nos hagan daño y que le hagan daño a alguien más y que a Dios lo ofendan, recuerda que hay esperanza para ti y para mí a la hora de que nosotros sabemos que si tú confiesas tu pecado, dice la primera carta de Juan, Dios es fiel y justo para perdonarte. Si tú estás atorado en un hábito de pecado, sea el que sea, lo primero que tienes que hacer es reconocer que es pecado y pedir perdón y arrepentirte. Porque hay mucha gente que se arrepiente, pero sigue con los mismos hábitos pecaminosos. Aquí la cosa es, Padre, yo te pido perdón, me arrepiento, pero quiero cambiar mis caminos. Te quiero pedir que me ayudes a vivir de una manera que te agrade. La segunda cosa que lógicamente viene a destruir el Señor Jesucristo con su venida, pues lógicamente que es la muerte. El pecado causa la muerte espiritual. Entonces viene y tiene el poder para romper el poder del pecado en nuestras vidas, y a la hora de que lo rompe el poder de la muerte en nosotros también. Porque a partir de ese momento entonces nosotros nacemos de nuevo. Por eso dice Juan 3, si tú no naces de nuevo no vas a poder entrar al reino de los cielos. No vas a poder.
Una persona que nace de nuevo es una persona que tiene vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque muera, ¿qué dice? Vivirá. Aunque muera, vivirá. No hay más. O sea, nosotros como creyentes, hermanos, estamos ya vivos por toda la eternidad. Se acaba el marco, el cuadro, pero sigue viviendo la persona. En un abrir y cerrar de ojos, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. En ese momento. Entonces nosotros tenemos esa bendición tremenda de poder decir, gracias Jesús que viniste a dar tu vida para romper el poder del pecado, de la muerte. La tercera cosa es del engaño. Jesús vino a traernos la verdad y a librarnos de las mentiras del diablo. Juan 8:34 describe al diablo como el mentiroso y padre de mentira. Tú y yo, a la hora de creer en el Señor Jesucristo y a venir a ser parte de su familia, venimos entonces a andar en vida nueva, instruidos por la palabra de Dios que transforma nuestras mentes, las renueva para su gloria y nos permite entonces vivir de tal manera que podamos vivir en paz, con gozo, con fe, con esperanza. ¿Por qué? Porque ahora viene a revelarnos por el Espíritu Santo de Dios la palabra de Jesucristo a nuestras mentes, donde nos hace recordar que somos hijos de Dios. Lo que antes, y espero que no haya aquí alguien así, tú no sirves como cristiano. Si te fijas que eso que están diciendo ahorita de que los hijos del diablo, tú eres uno de ellos. Yo espero que tú no seas uno de ellos. Sino que si hay en tu vida un eco en cuestiones de vidas dobles, vidas secretas, donde tú estás practicando pecado, homosexualidad, pornografía, etcétera, etcétera, y crees que nadie se está dando cuenta, créeme que Dios se está dando cuenta. Y viene el Espíritu Santo de Dios y a la hora que te salva, quiere librarte de todo el engaño del diablo. De que si tú crees que tú eres un bueno para nada, ¿para qué naciste? Inclusive si has llegado tú a recibir maldiciones de parte de papá o mamá, son engaños del diablo. La palabra de Dios dice claramente, dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, dice, yo nunca te dejaré. Y son esa y muchísimas otras cosas que tenemos que tener en la mente, decir, aunque mi padre y mi madre me hayan maldecido, hayan dicho de mí lo peor, tú, mi Dios, nunca me dejarás. Tú me recibes y me pones en el hueco de tu mano y me guardas ahí. O sea, yo tengo ese valor, yo no tengo ese valor por mí, sino por Jesucristo. Porque Él fue el que nos lo adjudicó. Ahora tú eres un hijo de Dios, al cual Dios le va a hacer toda justicia en un momento dado. Pero sí tienes que tener tú muy en cuenta que hay una diferencia en cuanto a aquellos que viven de una manera engañada por el diablo y los que en un momento dado han creído a la palabra de Dios, en la cual ahora se deleitan, y como le di del Salmo 119, 9 y 10 y 11, o sea, ahora tú dices, Señor, ¿cómo le hago para vivir una vida que te dé gloria? Guardando tu palabra. Guardando tu palabra y teniendo comunión con Él. Y la última cosa, el Señor Jesucristo vino a acabar con la esclavitud espiritual. Con todo aquel que en un momento dado dice, hijo, es que yo no puedo, eso que estás diciendo, pastor, está bien difícil. Para ti está difícil, para Dios no. De hecho, su palabra dice, hay algo que sea difícil para mí si yo soy el Dios de toda carne. Invoca mi nombre y búscame, dice, me vas a encontrar. Sí requiere que tú te levantes y busques a Dios y que pases tiempo en la palabra, por supuesto que sí. Pero esta es la palabra que el Espíritu de Dios habló por medio de Jesucristo cuando dijo en el capítulo 4 de Lucas, citando también a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, a los que no tienen con qué, a los que no saben cómo hacerle, a los que no dicen, dice el Señor, yo no tengo manera, dice a esos, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto, hermanos, para esto apareció el Hijo de Dios. Vino a hablarnos su palabra y a decirnos: yo he venido a causar libertad en tu vida. He venido a romper el poder que el pecado tiene sobre ti, el poder que el diablo tenía sobre ti para moverte a hacer cosas que tú no querías, que no entendías y que no sabías cómo, porque tú no sabías que la palabra de Dios dice que eras movido como por el espíritu de este mundo, hablando del diablo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, vino y te arrancó del reino de las tinieblas y te plantó en el de Jesucristo, para que ahí puedas empezar a crecer, a florecer, a vivir libre. Libre, y tu primera libertad, como te lo he dicho ya, va a ser que puedas amar a Dios con todo tu corazón. Si en tu mente está esa cosa de decir: no, eso de amar a Dios con todo el corazón, y todo, no sé, ahí está escrito. Él lo mandó. Si Él nos ha mandado que nosotros lo amemos, es porque nos ha creado para amar. Y en el amar hay un deleite que nos causa a nosotros una satisfacción, un placer, y a Él le da toda la gloria. Por lo tanto, nosotros debemos ser gente que desee cómo responde a la gracia, a la misericordia, al favor de Dios, al habernos mandado a su amado Jesucristo a que viniera a su vida por nosotros. Entonces, hermanos, quiero cerrar con esto. Qué padre que celebramos. Qué bendición. Los que celebran. Los que no, también. Pero que no se nos olvide que siempre hay algo que podemos celebrar. Todos los días de nuestra vida. Que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros en una cruz para darnos libertad, para poderlo amar, para poderlo servir, para poderlo conocer. Por eso el apóstol Pablo decía: yo le pido a Dios, sigo pidiendo por ustedes para que conozcan el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Hermanos, como les he dicho, aquí el problema no es qué tanto lo amamos nosotros a Él. El problema es que no entendemos qué tanto nos ama Él a nosotros. Cuando entendemos eso, hermanos, debe de haber un tremendo gozo en nuestros corazones. Un deleite de saber que el Señor Jesucristo, cuando nos deja esa historia del hijo pródigo, donde el padre vio a su hijo arrepentido, dice que salió corriendo y se echó sobre su cuello y se alegró y dijo: vamos a hacer una fiesta. Esa es la fiesta, hermanos, que a nosotros nos debe de causar el gozo de la salvación. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por estas oportunidades hermosas, y le pedimos al Señor que los bendiga y que no nos olvidemos en nuestras mesas, en nuestros convivios, que lo más importante de esta temporada es que Jesucristo vino a destruir aquello que nos quería destruir a nosotros. Al diablo, la muerte, las mentiras, su engaño, para que nosotros ahora podamos vivir, como dice Juan 10:10, una vida en abundancia. Amén. Vamos orando, vamos inclinando nuestros rostros. Padre, queremos en el nombre de Jesús darte muchísimas gracias por haber venido. Padre, gracias por haber enviado a tu amadísimo Hijo Jesucristo a que diera su vida por nosotros en esa cruz. Y Señor, que ese alegre evento que decía los pastores que recibieron nuevas de gran gozo, Señor, que sigan en nuestros corazones, que siga en nuestros corazones el gran gozo de la salvación, Señor Jesucristo, que tú nos has venido a traer. Y Señor, yo te pido junto con mis hermanos el día de hoy, que si alguien aquí en este lugar, Señor, vive una vida confundida, doble, apartada de ti, mi Dios, que traigas una convicción a su corazón, de tal manera que vuelva a ti, a tus caminos, ya que tú eres amplio en perdonar, Señor, en borrar pecados, en sanar corazones, en proclamar la victoria y la libertad que nos has traído por medio de tu venida. Señor, que no haya en este lugar alguien que consciente o intencionalmente quiera vivir en el reino de las tinieblas. Ten misericordia, te pido en el nombre de Jesús, y que el día de hoy haya corazones que sean entregados a ti como un regalo
en respuesta a tu glorioso evangelio, y que sus vidas a partir de ese momento empiecen a ser caracterizadas por el conocimiento de tu palabra y de tu verdad. Te lo pedimos, Padre, y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Pasen ustedes una muy bendecida Navidad. Los que festejan, los que no también, los que van a salir de viaje, el Señor los bendiga, los lleve y los traiga con bendición. Aquí nos vemos el próximo domingo y que pasen una muy bendecida tarde.